Aldemaro Barrios, de Caracas, Venezuela, investigador del Centro Nacional de Historia y miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela. Bueno, el tema que me toca ahora abordar es el tema de la violencia política. Yo la he titulado como Aproximaciones a la violencia política, estructuras y coyunturas. Esto lo digo porque en tan poco tiempo, 20 minutos aproximadamente, haremos una síntesis teórica y luego algunas explicaciones de carácter, digamos, coyuntural, histórico, sobre la ocurrencia de la violencia política en el mundo, en América Latina y particularmente en Venezuela, desde los tiempos del siglo XIX, siglo XX, posterior a la segunda mitad del siglo XX, hasta nuestros días hoy en el siglo XXI. Sin duda que hablar de la violencia política es un asunto que tiene que ver con un signo lamentable de los procesos de transformación social que como signos son inevitables. Tienen que ver con grandes hitos que ha habido en la humanidad cuando se ocurren transformaciones sociales, cuando se expresa la lucha de clases por el dominio del poder político para controlar un sistema económico que en algunos momentos privilegia a las clases sociales, digamos, pudientes, que controlan los sistemas de producción y que dominan sobre unas clases sociales que constantemente están demandando igualdad, que luchan contra la pobreza, que luchan contra la exclusión y que luchan por reivindicar sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales. En Venezuela, el hecho de la violencia política desde el siglo XIX, que es el periodo que estamos tomando inicialmente, tuvo diferentes aspectos que tuvieron que ver con procesos de descolonización, es decir, con la separación del dominio español, de la monarquía española sobre América Latina y específicamente sobre Venezuela como país ya Estado-nación a partir del año 1830. Pero hay que decir que es una sociedad que tuvo antecedentes y que se expresaron en rasgos de resistencia hacia el dominio español, como fue la llamada conquista, que bueno, arrojó una cantidad de eventos violentos y de trágicos sucesos en los siglos XVI y XVII. Pero nos preguntamos y nos hacemos esta pregunta a manera de reflexión: ¿somos en América Latina violentos por naturaleza? No, sencillamente el tipo de relaciones que se mantienen con relación a los ámbitos de poder ha hecho que ocurra la violencia. ¿Y la violencia política por qué? ¿Por qué entonces violencia política? ¿No? Particularmente hablando. Bueno, la violencia política es quizás una categoría social, histórico-política que describe o que se describen en actos agresivos que ocurren precisamente en el ámbito de las relaciones de poder. Para responder esa pregunta debemos analizar algunos aspectos de carácter teórico. Algunos filósofos como Engels, Marx, Gramsci y más recientemente como Enrique Dussel o Aníbal Quijano, entre otros, han abordado ese tema. Enrique Dussel incluso va más allá de las definiciones de violencia política y nos convoca a pensar acerca de la política. Y él dice, y lo leo aquí en este texto que voy a citar,
Enrique Dussel dice que hay que definir la política de nueva manera para que la transformación de la sociedad que se necesita sea posible. Y agrega y dice, con operadores políticos corruptos, éticamente no hay posibilidad de liberación de la pobreza, de la dependencia, de la legitimidad. Pero hay que reconocer en términos de saber en qué contexto ocurre la violencia política, la presencia de elementos dominadores, controladores, que Manuel Wallenstein lo categorizó, lo identificó, lo analizó como el sistema mundo capitalista, donde existe un centro y existe una periferia, un centro de poder y una periferia. Efectivamente, debemos reconocer, o hay que reconocer, que la capacidad persuasiva que el poderío militar, policial, sistémico del capitalismo, obviamente generó la imposición de sus criterios, de sus políticas, de su forma de pensar y hacer, y en correspondencia a los intereses económicos que pues defiende este sistema, en contraposición, en contrapeso a las demandas sociales, a los requerimientos de justicia social, de alimentación, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un ámbito general sobre el tema político, violencia, poder, ¿no? Son categorías que tenemos que analizar a la hora de valorar qué es y por qué ocurre la violencia política. Estados Unidos, sin duda, desde el siglo XIX, quizás desde el mismo momento en que se libera del dominio británico, comienza una carrera por colocarse en las primeras fases como la nación-estado que intenta dominar un territorio. Y comienza por su propio territorio y luego se expande a todo el territorio del continente y después del mundo. Él obviamente ha jugado un papel hegemón en el continente americano, y por esas condiciones de reserva de sus recursos económicos, de sus intereses económicos, ha producido eventos que coliden con procesos de liberación, de independencia, que otros pueblos, tratando de convertirse en Estado-nación, pues generaron cambios y transformaciones sociales en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX y hasta el siglo XXI, eso no ha cambiado sustancialmente. Los Estados Unidos ha sido el hegemón durante más de 200 años, y durante esos 200 años han ocurrido cantidades de eventualidades de carácter violento, donde para imponer su voluntad hegemónica, pues se ha valido de los recursos del control de los estados, primero por vía de la persuasión política y luego por vía de la coerción física, militar, policial. A ello hay que agregar, adicionar el hecho de que para poder eso ser posible, tuvo que contar con aliados nacionales, con personas, grupos políticos o factores organizados que le permitieron a los Estados Unidos imponerse como hegemón en América Latina. Vamos a hacer una síntesis teórica, ¿no?, sobre una aproximación teórica sobre algunos conceptos sobre la violencia política. Y de este análisis tenemos que citar a uno de los filósofos teóricos del marxismo, como es Federico Engels. Marx también lo estudió, pero Engels
en algunas de sus obras, como el Anti-Dünen, dio algunas pistas de carácter teórico para entender lo que es violencia y violencia política por consecuencia de los asuntos económicos. Decía él, y esto lo estamos diciendo a partir de un texto que apareció a finales del siglo XIX, cuando ellos irrumpen dentro del espectro teórico, social y político, con sus tesis sobre el materialismo histórico, etc. Decía Engels que son siempre y en todas partes las condiciones económicas y los recursos de poder de que se disponen los que ayudan a la violencia a triunfar, y sin los cuales ésta deja de ser violencia. Esto lo dijo Engels, y en su obra Anti-Dünen él desarrolla capítulos completos sobre el tema de la violencia y la violencia política, y señala el poder, la violencia no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin. El poder y la violencia están asociados, ¿no?, para cumplir con un objetivo de carácter económico. Ese es el fin. Y efectivamente Engels, y a Marx, que le tocó analizar el tema de las dinámicas sociales y de la dialéctica, encontraron en eso, la coacción física no es más que la puesta en acción, en concreto, de lo que establecen leyes que son hechas por quienes necesitan mantener el control del poder. Y esas leyes y toda esa superestructura de normativas legales hacen posible que se instrumente entonces violencia bajo los parámetros de ese Estado de Derecho creado por quienes necesitan mantener el control del Estado y de la sociedad. Gramsci también abordó ese tema, pero Gramsci lo hizo desde la visión de la hegemonía cultural. Más sin embargo, señala que las relaciones políticas no se dan en el aire. Las relaciones políticas se dan en lo concreto, a partir de determinadas condiciones de poder y de fuerza. El poder, dice Gramsci, no es más que una cosa, sino relaciones. Entonces, estas relaciones están determinadas por la imposición, por la hegemonía, ¿no?, de una dirección política y cultural de un grupo sobre otro grupo o sobre otros grupos. Y estos grupos obviamente están subordinados, los grupos dominados, subordinados a quienes controlan el poder. ¿Por qué hablamos de todo esto? ¿Por qué describimos toda esta, todos estos conceptos y análisis teóricos que hace Engels, Gramsci, Marx? Porque tenemos que saber cómo y quiénes o sobre quiénes se manifiesta la violencia política. Particularmente hablando del siglo XIX y siglo XX, bueno, sobre quienes pesa la violencia, la imposición, el dominio de determinadas circunstancias de poder, es sobre los descamisados, sobre los que nunca han tenido el poder, que no tienen más nada sino la vida para poder existir. Y si para poder obtener algo de poder tienen que dar la vida, pues ahí está, carne de cañón, como se ha visto a través de la historia. Los pobres siempre son los que en la guerra, en las circunstancias de violencia, y la guerra como una derivación de la política o de la violencia política, pues los pobres, los soldados, generalmente son campesinos, obreros, que van a los frentes de batalla a poner su cuerpo y a disparar y a soportar las cargas bélicas que ocurren. Ahora, en América Latina
desde la conquista, cuando se empezaron los procesos de conquista, pues decía hace un momento que la dominación española por vía de la conquista encontró resistencia en los grupos étnicos. Eso sustancialmente no ha variado en 500 años. Es decir, cuando nosotros observamos los procesos de rebelión social, de insurgencia social en América Latina, bien sea durante el siglo XIX o en el siglo XX, casi siempre estas insurrecciones están coloreadas o pigmentadas por lo étnico originario. Si no son negros, son indios o blancos pobres, los que siempre están en el proceso de violencia política. Nosotros en Venezuela vivimos recientemente algo que no puede pasar desapercibido en términos de categorías como hitos, ¿no? El hecho de quemar a una persona viva no es propio del siglo XX, ¿no? En el siglo XX, por efectos de violencia política, se quemaban libros o se quemaban edificios, pero quemar una persona en pleno siglo XXI es como retroceder a los tiempos de Torquemada, ¿no? A los tiempos de la Inquisición. De manera que a quien queman es a un hombre negro, ¿no? Particularmente. Aníbal Quijano describe esto de la subversión social de una manera muy, muy característica, muy propia, ¿no? Él dice: la insurrección política asumió una coloración étnica en las múltiples revueltas de esclavos africanos y de indígenas americanos. ¿Sí? La etnicidad coloreó también un conjunto de movimientos independentistas en el siglo XVIII, XIX. Y en la medida entonces que ocurren insurrecciones en el siglo XX, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, con la guerra de guerrillas y todo aquel proceso de insurrección política en los años 60, la mayoría de los que iban a los frentes guerrilleros eran hombres de origen campesino, pobres, indios, negros, jóvenes pobres de las barriadas, de las ciudades en Venezuela o en cualquier parte de América Latina donde se generaban procesos de insurrección armada. Eran jóvenes, bueno, pobres eventualmente, ¿no? Iván Mesaro destaca algo que es bueno reconocer. Iván Mesaro, que escribió este libro, La crisis estructural del capital, entre otras producciones, señala que el sistema del capital está construido con constituyentes incorregiblemente centrífugas, complementadas con su dimensión cohesiva bajo el capitalismo, no solo por el poder subyugador sin contemplaciones de la mano invisible, es decir, el hecho cultural, sino además por funciones legales y políticas del Estado de Derecho. ¿Qué significa eso? Significa que los que detentan el poder crean las leyes, incluso llegan a establecer el monopolio de la violencia como instrumento para el control de la sociedad. Ese es el Estado que conocemos en la sociedad capitalista. Todavía más, hay un filósofo esloveno cuyo nombre es Slavoj Žižek, que señala que existen en estos tiempos dos tipos de conflictos. Uno entre los grupos del Homo Sacer, ese Homo Sacer es el que se destruye, que son conflictos étnicos religiosos que generalmente violan los derechos humanos y que son muy violentos, pero que siempre son tratados como por gestiones de carácter pacifistas humanitarias, ¿no? Y entonces se ofrecen ayudas humanitarias, se producen guerras
humanitarias, cosa ilógica obviamente, para controlar esas guerras de carácter religioso o de conflictos étnicos religiosos. Y en el otro lado, dice Zizek, que está el tema de las intervenciones pacifistas por parte de potencias occidentales, y valga decir los Estados Unidos, cuando ven estas naciones amenazados sus intereses. Nosotros somos, Venezuela es para los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, y todavía lo es, una amenaza inusual y extraordinaria. Esa es una categoría que solamente ellos la entienden, porque Venezuela realmente, en la realidad, lo tangible, no es ninguna amenaza. Ni Cuba tampoco es una amenaza para ellos. Es justamente la justificación por vía de una legislación, por vía de uso de recursos jurídicos para determinar quién tiene el poder y quién no tiene el poder, y quién puede dominar y quién no puede liberarse, quién puede ser independiente y quién tiene que estar callado y sometido a lo que determinen pues estas naciones poderosas que en los últimos tiempos han sido los detonantes de acciones de violencia política para proteger, como decía Engels, sus causas económicas, sus intereses. En Venezuela, como en América Latina, ya para concluir, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra y la desigualdad social producto de la tenencia de la tierra siempre fueron detonadores de violencia y de violencia política derivada de esas desigualdades sociales, ¿no? En el ámbito de las coyunturas históricas del siglo XX, y especialmente a partir de los años 20, en Venezuela ocurre el fenómeno de la explotación petrolera y se establece, como lo dice Orlando Arajo en el libro Venezuela Violenta, un proceso de conquista de espacios territoriales y de espacios culturales a lo largo de la década de los 20, 30, 40, 50, 60, en el que tratan de controlar la sociedad por vía de elementos de carácter ideológico, político-ideológico, a través de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a partir de 1959, con la Revolución Cubana, cambia ese ajedrez político en América Latina y entonces se crea un nuevo paradigma desde el punto de vista social y político en América Latina y en el mundo, ¿no? En el ámbito de la Guerra Fría se genera la reformulación de la doctrina de seguridad y defensa hemisférica con elementos mucho más poderosos, mucho más fortalecidos tecnológicamente, a través incluso de los recursos de la acción física y psicológica sobre el ámbito específico de la violencia política, es decir, la tortura. Pero hay algo interesante que agregar aquí antes de terminar, y es el hecho de que nosotros siempre conocimos a Nelson Rockefeller como el filántropo, como el empresario petrolero, y el año 53 el presidente Eisenhower lo designa en una oficina que se encargó de hacer operaciones de carácter especial encubiertas, donde se diseñaron métodos de tortura, como fue el proyecto MK Ultra y luego el método Kubar de tortura, desarrollado por un psiquiatra canadiense cuyo nombre era Ewen Cameron. Todos esos conocimientos que se desarrollaron para controlar, para persuadir, para chantajear, para extorsionar a dirigentes, etc. Muchos de esos dirigentes no conocían que estaban siendo torturados bajo
entrenamiento que tuvieron nuestros oficiales en las escuelas de las Américas, producto de esos estudios que promovió Nelson Rockefeller justamente en los años 50 a través del MK Ultra. Y bueno, fue realmente una situación trágica, porque desde los años en Venezuela se aplicaron esos laboratorios de estudios que incluso luego fueron perfeccionados a través de la Operación Cóndor en toda la América del Sur, pero fue en Venezuela donde se instalaron los primeros ensayos a partir del año 63, ya puestos en práctica una vez que fueron analizados, fueron estudiados con personas con demencia en Canadá y en los Estados Unidos en los años 50, principios de los 60. Entonces, nosotros, Venezuela, siempre fue un laboratorio político para las eventualidades de violencia política que diseñaba, entre otras cosas, la reformulación de la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Eso cambió a partir de los 80, pero sustancialmente, pero de nombre, porque siguieron aplicando las torturas como mecanismo de coerción y como recurso para obtener información del enemigo, ¿no? El enemigo que primero eran los comunistas, el terror del comunismo, y que luego de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética, entonces ya no era el comunismo sino el terrorismo, y entonces el narcotráfico. Entonces cualquier país, grupo u organización que se rebelara contra los designios que decía el centro de poder en Washington era asociado al terrorismo, al narcotráfico, y eso es lo que vivimos en estos días. Con razón, a nosotros en Venezuela nos atachan, nos colocan el sticker de narcoterrorista o narcoestado. Algo que no se puede explicar sino en términos de la racionalidad y de los intereses que tienen los Estados Unidos de nuestro petróleo, que fuimos colocados como los especialistas petroleros. Venezuela solamente producía petróleo y más nada. Pero siempre ha sido el tema de la distribución de la tierra uno de los elementos puntales para los detonadores de violencia y de violencia política producto de los sistemas de control. En ese proceso estamos nosotros andando, y alguien podría preguntar, ¿va a terminar la violencia política algún día en Venezuela? Eso es difícil de responder, pero por los vientos que soplan vamos a tener que vivir con eso y o dejar de pensar en ser independientes, dejar de ser soberanos, autónomos. Venezuela ha desarrollado, entre otras cosas, para luchar contra la violencia política en estos últimos 20 años de Revolución Bolivariana, algunas estrategias, pero pudiéramos sintetizar para finalizar en 4 estrategias fundamentales. Una, los diálogos de paz, el entendimiento entre los sectores políticos nacionales e internacionales con una visión multipolar desde el punto de vista de las estrategias mundiales, ¿no? De sus relaciones con otros ejes de poder en el mundo. La segunda, la neutralización de los focos de violencia que han sido apoyados obviamente y financiados por los Estados Unidos, fundamentalmente por los Estados Unidos. El tercer aspecto es la relación cívico-militar, ¿no? Que soporta todo un engranaje, todo un sistema de defensa integral de la nación que incluso en términos de salvedad, de sanidad, en términos sanitarios, ha dado respuestas muy efectivas al tema de la pandemia. Y finalmente la promoción de un sistema de producción y distribución diverso, ¿no? Distinto al sistema monopólico, oligopólico que existía y que todavía sigue existiendo, a pesar de que ha habido la posibilidad de tener otros factores productivos y de distribución sobre todo de los alimentos en Venezuela, para evitar lo que han tratado de generar en estos últimos
8 años, desde el 2012, que es que mediante el uso el acaparamiento, el desabastecimiento, la hiperinflación inducida, el ataque a la moneda, entre otros ataques de la llamada guerra económica, no han podido, creo que no van a poder, porque les está restando desde el punto de vista político espacios, y hay dentro de esos factores violentos, bueno, ya se han retractado algunos, sabiendo que no iban a tener resultados políticos inmediatos. De manera que esto es una aproximación, una síntesis, que hay muchas cosas por decir sobre la violencia política. No hablamos, por ejemplo, de los cantidades de personas asesinadas durante los años 60, que durante el periodo de Raúl Leoni alcanzó los picos más altos. En este libro que se llama, que es un informe, el informe final contra el silencio del olvido de la Comisión por la Justicia y la Verdad, un libro que analiza las más de 10.000 crímenes producidos producto de la violencia política en los años 60, 70, 80 y 90, que dan cuenta, que radiografían la capacidad o la incapacidad de diálogo, ¿no? Y la imposición producto de la doctrina de seguridad y defensa que se aplicó aquí en Venezuela hasta 1999, con el cambio de la Constitución y con las decisiones que tomó el presidente en el 2004 de desprendernos de la doctrina de seguridad y defensa. Cambió todo ha cambiado. Son elementos imperceptibles, pero que están presentes en el nuevo tipo de relación de poder que tiene la sociedad con los factores del Estado. Eso es todo por ahora. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días, buenas noches.